Muy buenos días, esta es una transmisión en vivo desde la Sala Grau del Palacio Legislativo, donde se ha dado inicio a la sesión de la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera que preside la legisladora Mercedes Arauz. Figura en la agenda la presentación del Contralor General de la República, Edgar Arnold Alarcón Tejada, referido a modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado y fortalecimiento del control previo de la Contraloría en procesos de promoción e inversión privada, además de la ley que regula la ejecución de obras públicas por administración directa, respectivamente, entre otros temas pendientes. Vamos a ver el desarrollo de esta sesión. Ya está exponiendo Edgar Alarcón, Contralor General de la República. Veamos. Que al final son proveedores del Estado, en este caso de las licitaciones públicas. La propuesta: los aportes a las campañas representan un impedimento para ser postor o contratista del Estado en licitaciones públicas de obra. Nosotros estamos proponiendo regular, colocándole topes. Es así. El impedimento se extiende por el periodo del mandato de la autoridad elegida y opera respecto del aportante y sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad y por razón de matrimonio. Es igual el concepto tal y como lo tenemos o lo tienen ustedes, señores congresistas, en sus limitaciones. ¿Y cuáles serían los topes que estamos proponiendo? Que en las campañas para presidente, vicepresidente y congresistas, las empresas naturales y jurídicas que aporten hasta 25 unidades impositivas tributarias y se registren de manera ordenada y sea de conocimiento público, pueden participar como proveedores del Estado. En las campañas, buenos días, en las campañas electorales para la elección de gobernadores, consejeros regionales, el tope máximo sería de 15 unidades impositivas tributarias. Y para lo que es alcaldes y regidores, 10 impositivas tributarias. Entonces, hasta estos topes se podía aportar y las empresas no estarían, no estarían impedidas de participar como proveedores del Estado. Pero si exceden estos montos, sí estarían en la limitación de participar como proveedores del Estado. Entonces, esta propuesta nos lleva a nosotros, nos lleva a Contraloría a hacerla para empezar a ordenar. Porque hemos encontrado en nuestro proceso de nuestras auditorías, a veces hay conflicto de intereses. Personas que han aportado en las campañas que luego se colocan como principales proveedores en las municipalidades, gobiernos regionales. Seguimos con la letra C, que es el mecanismo de la presentación de las cartas fianzas. Un problema que en los últimos años el país se ha visto afectado por esta modalidad de las cartas falsas y adulteradas, cartas fianzas falsas y adulteradas, que nos lleva a plantear esta modificación en la Ley de Contrataciones. La problemática: una mala práctica por parte de los contratistas es el presentar cartas falsas, adulteradas, emitidas por entidades que no son autorizadas por la SBS. En el caso de las obras públicas, los contratistas intentan captar rápidamente ingresos mediante la presentación de solicitudes de adelanto directo o adelanto de materiales que se encontrarían respaldadas por las referidas cartas fianzas para luego incumplir en la ejecución del contrato. Como ejemplo, he traído algunos casos del Tribunal de Contrataciones del Estado. Así tenemos: objeto de la contratación, el primer ejemplo, construcción del mercado de abastos Juan Velasco Alvarado, valor adjudicado 1.912.000. El contratista presentó a la Municipalidad Provincial de Condorcanqui cartas fianzas falsas o adulteradas por los montos de 680.000 una y la siguiente por 340.000 soles. Otro ejemplo: Plazoleta El Recreo
recreo del Centro Histórico de Trujillo, valor adjudicado 2.400.000, redondeado. El contratista presentó a la Municipalidad Provincial de Trujillo cartas fianzas falsas o adulteradas por los montos de 240.000, una segunda carta por 480.000, una tercera por 960.000, otra por 240.000 y así la siguiente por 838.000. Tercer ejemplo, mejoramiento de la infraestructura de la infraestructura vial urbana de la avenida San Martín, cuadra 1 a las 6 y prolongación San Martín, distrito de Lamas, provincia de Lamas en San Martín, valor adjudicado 5.307.000. El contratista presentó a la Municipalidad Provincial de Lamas cartas fianzas falsas o adulteradas por montos de 445.000 y otra similar por 445.000, dos cartas fianzas falsas o adulteradas. Y así se van a repetir una serie de casos que tenemos tanto en la base de datos del Tribunal de Contrataciones y también en la Contraloría. Tenemos casos emblemáticos como el que se viene ventilando en el Poder Judicial, el caso de Orellana. ¿Cuál es la propuesta que estamos haciendo en este caso? Establecer que las cartas fianzas sean remitidas directamente por las entidades bancarias o financieras a las entidades públicos contratadas. O sea, las empresas tienen que solicitar las cartas fianzas a los bancos, a las financieras, a las entidades que están autorizadas por la SBS. Al margen de que el proveedor va a recoger la carta fianza, el documento físico que lo va a alcanzar a la entidad del Estado como parte del proceso de contratación, el banco tiene que enviar la información a la entidad, va a ser un cruce para validar, o sea, sirve para validar la información, lo que no se hace normalmente. O sea, nosotros creemos en la veracidad de los documentos cuando se hace la verificación, los comités de selección, y normalmente no validan en este caso las cartas fianzas. Entonces, recoge la carta de fianza del banco y a la vez el banco tiene que transmitir la información vía electrónica a las entidades financieras para cruzar la información. Y como punto D, tenemos respecto a las modificaciones propuestas de la Ley de Contrataciones, la suspensión de los procedimientos de contratación. ¿Cuál es la problemática? La Contraloría General, en el ámbito de sus funciones, identifica riesgos o hechos contrarios a la normativa de contratación estatal como resultado del control preventivo o en el marco de una primera fase de una acción de control posterior. Nosotros intervenimos en una auditoría, ya sea posterior o de manera preventiva, un proceso de contratación y encontramos a veces inconsistencias, riesgos o posibles problemas. Nosotros en este momento no tenemos la facultad de decir el proceso detén. Entonces dejamos siempre o le comunicamos el riesgo a los funcionarios públicos, en este caso a las entidades. También, la Contraloría carece de herramientas necesarias que permitan la adopción de acciones inmediatas que eviten la concreción del riesgo o que permitan la disminución de los resultados perjudiciales. ¿Cuál es la propuesta? Que la Contraloría General de la República remitirá al OCE una solicitud de suspensión del procedimiento de contratación debidamente sustentada cuando detecte irregularidades. Tal como está la norma en estos momentos que la Contraloría puede cerrar cuentas que le tengo que solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas por medio de un oficio, le digo, cierra esta cuenta porque hay irregularidades en este municipio, gobierno regional o cualquiera que fuere la entidad, estamos proponiendo de igual forma que la Contraloría remita un oficio al OCE, luego de un control preventivo, parte de un control posterior, dice, en este procedimiento de contratación, paralízalo. Entonces, va a poner una pausa en este proceso de contratación mientras se levante las observaciones o riesgos que la Contraloría comunicó. Mientras que no se levante estos riesgos, el proceso queda en pausa, queda en stand-by. Entonces, con eso vamos a evitar que se concrete el hecho irregular que ya fue detectado por la Contraloría y si
se levanta, se convertiría pues en un informe con responsabilidad a futuro. Este hecho es importante porque nos permitiría o nos daría las herramientas que ahora que dentro de la nueva modalidad que estamos implementando con mayor incidencia el control preventivo, podemos actuar de manera más eficaz. Bien, un segundito, perdóneme, voy a informar que ya estamos con la quórum correspondiente, o sea que se inicia la sesión formalmente a las 8:30, con la presencia de los congresistas Arauz Fernández, Alcalá Mateo, Ávila Rojas, del Castillo Gálvez, Lizana Santos, Nosea Chián, Pacori Mamani, Ramírez Gamarra, Reate Flores, Rosas Beltrán, Schaffer Cuculiza y Torres Morales. Muchísimas gracias. Siga con la palabra, señor Contralor. Bien. Entonces, para cerrar en este punto, perdón, que la suspensión se mantendría mientras que la Contraloría no solicite el levantamiento de la medida, previa verificación que se han subsanado, levantado también los riesgos comunicados mediante el proceso o el servicio de control que se ha sometido, en este caso, al proceso de contratación. Pasamos al segundo proyecto de ley, el 027, que solicita modificar la ley de fortalecimiento del control previo de la Contraloría General de la República en los procesos de promoción de la inversión privada. El objetivo del proyecto de ley. Ejercicio de control previo es sobre las modificaciones de los contratos, adendas, de asociaciones público-privadas, que son las APP, en el marco de lo establecido en el literal L del artículo 22 de la Ley 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. ¿Cuál es la problemática? Nosotros tenemos realizado y presentado un estudio de las renegociaciones de las APP, donde se determinó que la Contraloría, luego de realizar este estudio, se realizó este estudio con el objetivo de identificar y analizar las principales causas que han generado las renegociaciones de los contratos de concesión, determinar si se debieron a causas que podrían preverse e identificar sus efectos. Eso fue el objetivo del estudio. Y donde se verificó que en el periodo del año 95 a agosto del 2014 se suscribieron 125 contratos con una inversión de 82.517 millones bajo esta modalidad de APP. A partir de la dación de la ley, que fue en mayo del 2008, se suscribieron 67 contratos. También tenemos el estudio de las renegociaciones. Se suscribieron 103 adendas durante el periodo 2000 al 2013. Casos relevantes. Infraestructura de transportes. A junio del 2014 hay 80 adendas, 81 contratos, 80 adendas en 31 contratos. 47 en carreteras, 15 en ferrocarriles, 12 en aeropuertos y 6 en puertos. El estudio también analizó las renegociaciones realizadas en 10 contratos de concesión suscritos entre los años 2000 y 2013, parte de la muestra, correspondientes a los sectores transportes, saneamiento, generación y transmisión eléctrica y agrícola. En las 39 adendas de los 10 contratos de la muestra se encontraron las siguientes ocurrencias que generaron modificaciones contractuales. Y las principales las voy a mencionar. Modificaciones en el diseño y ejecución de obras,
11 veces este tema se presentó 11 veces, correspondiente el 21% con respecto a los 10 contratos. El tema de viabilidad financiera del proyecto se sustentó 7 veces, representando el 12% respecto a los 10 contratos. Saneamiento y actualización de las áreas de terrenos, 6 veces, representando el 10%. Entonces, esta es la recurrencia o los sustentos con los cuales se presentan las adendas o se han firmado las adendas en los últimos años, y estoy mencionando las 3 principales. Se identificaron, como les decía, temas recurrentes. Modificación de obras, debido a las modificaciones del expediente técnico, adicionales de obra, obras nuevas o complementarias. Cambios en el financiamiento. Diferencias entre el monto del presupuesto referencial del proyecto, el monto estipulado en el contrato de concesión y el importe final del producto de las renegociaciones. Saneamiento de terrenos. Ampliaciones de plazos para la entrega de terrenos. Son las 3 principales que mencioné inicialmente. Y de acuerdo a las atribuciones que tiene la Contraloría, dice, atribución de informar previamente sobre las operaciones que en cualquier forma comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado, según el literal L del artículo 22 de la Ley 27785, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. En ejercicio de esta atribución, la Contraloría emite informes previos sobre los proyectos de contratos de las APP que involucran cofinanciamiento o garantías. También tenemos las atribuciones propuestas de la Contraloría General. El proyecto de ley busca cautelar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos en beneficio de los ciudadanos a través del ejercicio de nuestras atribuciones, respaldado por la Constitución y nuestra ley orgánica. Las modificaciones a los contratos de APP deben contar con el informe previo de la Contraloría cuando se comprometa el crédito o la capacidad financiera del Estado. Es decir, se incremente el monto de la inversión originalmente pactado, se introduzca inversiones adicionales al proyecto u otros que afecten la capacidad financiera del Estado. En este momento, nosotros damos opinión previa sobre los contratos iniciales, pero no opinamos sobre cualquier adenda que se da o que se firme durante el ejercicio o la ejecución de la APP. Bien. Tenemos el último proyecto de ley, el 031, que es la ley que regula la ejecución de obras por la administración directa. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Establecer las normas que regulen la ejecución de obras públicas por la administración directa a cargo de las entidades públicas. Los principios generales, el carácter excepcional de su ejecución, prohibiciones, requisitos y términos de la ejecución. También las restricciones aplicables, las responsabilidades, entre otros. Como referencia, estoy mostrando acá cómo se ha movido el comportamiento de esta modalidad de ejecución de obras por administración directa. En el año de 2014, se comprometió recursos bajo esta modalidad por 5.518 millones, significando el 22.45% respecto al total de obras, o sea, de inversiones, en este caso, en infraestructura. En el año 2015, 3.726 millones, el 17.82%, respecto a los 20.913 del año 2015. Entonces, ¿por qué bajó el año 2015? Fue un año electoral, cambio de autoridades, mayormente en los gobiernos locales y regionales. Recordemos que la normativa que
que regulen en estos momentos las obras por administración directa o esta modalidad de construcción por administración directa fue normada en el año 88, o sea, hace 28 años, con una resolución de Contraloría, la 195/88. Entonces, con esta directiva, con estos lineamientos, se está regulando lo que es las obras por la administración directa. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos años? Se ha convertido, pues, en una puerta abierta para que las autoridades, con el ánimo de pretender de repente, sacar ventaja o aprovechar esta modalidad, entonces comienza a gastar los recursos de manera inadecuada. Tenemos que ordenar esta forma de construcción. Solamente se debe utilizar cuando sea estrictamente necesario. Por eso se ha identificado también una serie de problemas que, por ejemplo, nos ha llevado a tener obras inconclusas y abandonadas por falta de recursos y capacidad técnico-operativa. Utilización de presupuestos de estas obras para cubrir gastos de funcionamiento en las entidades. No hay orden, se direccionan los recursos para otros conceptos. Presupuestos de obras no responden a esta modalidad y a las capacidades técnico-operativas de las entidades. ¿Qué pasa? Normalmente cuando se trabaja un presupuesto de una obra pública, se incluye desde lo básico el IGB, los gastos administrativos, los gastos adicionales, y bajo el concepto que se va a hacer un ahorro para la entidad, se deduce de este presupuesto la utilidad y dice hagámoslo por obra por administración directa. Y eso no es un sustento adecuado para llevar la obra por esta modalidad. Mayores costos por modificaciones de los expedientes técnicos sin trámite de aprobación. Entonces, hay mucho desorden con respecto a esta obra y su sustento, que son los expedientes técnicos. Entonces, nosotros cuando hacemos las auditorías en la Contraloría y mayormente encontramos obras, incluso hemos encontrado hasta mega obras que exceden los 100 millones de soles que se han hecho bajo la modalidad de administración directa, les aseguro que el 90% hemos encontrado hechos irregulares que han concluido en informes con responsabilidades. Entonces creo que es el momento que, si ustedes lo consideran, señora Presidenta, señores congresistas, de empezar a regular y ordenar esta forma de construir en el país por esa modalidad de administración directa. La regulación de la ejecución de obras por administración directa propuesta es, en nuestra propuesta, es contar con una norma que regule la ejecución integral del proceso de ejecución de obras por la administración directa, técnica, legal y presupuestaria, con los siguientes aspectos: principios generales, procesos de ejecución, requisitos y términos de la ejecución de obras, liquidación de obras, transferencia de obras y el registro en nuestro sistema de obras, que es el InfoObras. Hasta aquí termino la presentación. Son los 3 proyectos de ley que fueron solicitados para una explicación, que le hemos hecho de bastante genérica, que en detalle lo podrían hacer los técnicos de ser el caso y considerarlo usted, señora Presidenta, con su comisión para que lo sustenten para un futuro sustento. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada. Quiero dar la bienvenida también a los congresistas Modesto Figueroa, Paloma Noceda, que no los había mencionado, Horacio Pacori, Jorge del Castillo, Carlos Cruz, dándoles bienvenida. Siguiendo el orden de esta presentación, si hubiera alguna consulta, pregunta para el Contralor. Preguntas, si sí. me permite. Como no, señora Presidenta, buenos días, señor Contralor. En las limitaciones para los aportantes de partidos, la restricción durante el mandato de la autoridad elegida, hasta el 4º grado con consanguinidad, pero esto se refiere a personas naturales, y en el caso de personas jurídicas, empresas vinculadas, ¿cómo se puede restringir eso? ¿Qué idea tienen ustedes al respecto? Porque, bueno, aquí, si una persona hace un aporte, hasta su bisnieto no puede, hasta su bisnieto no puede tener, me parece un poco excesivo, pero así está previsto, ¿no?
pero no está previsto el tema de las personas jurídicas, y las contrataciones con el Estado lo hacen personas jurídicas, no lo hacen personas naturales, ¿no? Entonces creo que ahí, ¿no? Como esto es una cosa general, de repente la idea está puesta y yo no la conozco, pero no está mencionada acá. Ese es un punto. Y después me gustaría que nos hicieran una mención de qué significa en el tiempo las intervenciones de Contraloría en una APP, por ejemplo, ¿no? Porque suena bien, pero yo quiero saber cuánto demora desde los controles previos hasta los finales, lo que puede ser incluidas las adendas, la intervención de la Contraloría en el desarrollo, en el cronograma de una propuesta, de una iniciativa de inversión, ¿no? Entonces, esto es importante porque, fíjese, hay proyectos que pasan, ejemplo, quiero poner, quizás no sea el caso porque no es una obra pública, pero explotar un petrolero, por poner un caso, en el Perú demora, desde que alguien tiene la idea, por lo menos 12 a 15 años. Funcionar una mina, una década. Construir una central hidroeléctrica, 10 años. Entonces, cuando un gobierno viene con todas las ganas de hacer algo y empieza, tiene que saber que lo va a inaugurar dentro de 2 periodos alguien que salga elegido presidente. Él no. Si es que tiene éxito el proyecto, porque también se puede caer en el camino. Igual en las obras públicas hay también dilaciones que a veces son excesivas y nos gustaría conocer, porque si el gobierno, por ejemplo, este gobierno está impulsando un proceso de reactivación económica y ha hablado del destrabe de los proyectos, pero si el destrabe de los proyectos no es una cosa que tenga salida, bueno, evidentemente la reactivación económica se va a demorar, ¿no? Se está demorando. Y permítame una digresión, se está demorando obviamente porque si tenemos una delegación de facultades que recién se acaba de dar y se ha hecho por más rápido que se haga, pero cualquier agente económico no toma decisiones mientras no sale. Ejemplo, alguien quiere repatriar dinero, no va a tener que traer un centavo mientras no salga el decreto legislativo correspondiente, ¿no? Y así por el estilo. Pero bueno, esa era una derivada del tema. El punto es, vamos a decir, no digo demora, sino cuál es el tiempo que toma la Contraloría usualmente para estos casos y si tiene todo el personal apropiado para poder evaluar temas tan sofisticados, ¿no? Ese también es otro punto, porque a veces puede caer en manos de un contador público de muy buena fe, ¿no? Un abogado de muy buena voluntad, pero no tiene idea de cómo se hacen estas cosas. Entonces, podemos terminar, la bada sale más cara que la camisa, ¿no? Puedo decir algunos otros comentarios adicionales. Ya existen, señor Contralor, algunas APPs que están vigentes, ¿no? Entonces, me gustaría que usted me hable, por ejemplo, de la concesión del aeropuerto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ha hecho la segunda pista? Se ha atribuido culpa al Estado, ¿es verdad? Porque resulta que el Lima Hub ya se perdió. O sea, ahora el hub es Sao Paulo y Bogotá. Lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque no se hizo la segunda pista. Entonces, ¿qué falló? ¿Quién? ¿Ocitran? ¿La Contraloría no tenía facultades o si las tenía y no las hizo? Entonces, ¿hasta dónde viene la falta de concesionario? ¿No? Por poner un ejemplo, tenemos otros más, por supuesto. El metro, la línea 2 del metro, le puedo dar una recatafila de casos. Pero, bueno, creo que he hablado demasiado, presidente. Gracias. Muchas gracias. Señor congresista, le doy la palabra al congresista Percy Alcalá. Antes le doy la bienvenida al congresista Víctor Andrés García de la UNE. Buenas noches. Buenos días, señora congresista, señores congresistas y señora presidenta, a través suyo saludar la presencia de Contralor para que
exponga sobre los proyectos de ley 24, 27 y 31. Con relación al número 24, si bien es cierto, la Contraloría puede asumir la designación del inspector o del supervisor de la obra, pero no estamos atacando en realidad el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Por qué hay la paralización de muchas obras hoy en día de parte del gobierno central? Porque los expedientes y los perfiles están mal elaborados. Desgraciadamente tenemos expedientes técnicos realizados desde el punto de vista de gabinete y no de un trabajo de campo. Por eso es que muchos proyectos de agua para todos están al 50% porque no alcanzó el dinero, porque cuando se hace, no se hicieron los respectivos estudios de suelos, por ejemplo, para cavar la zanja. Se pensaba que era tierra y al final encontramos caliche a los 30 centímetros y esto eleva el costo enormemente. Con relación también a designarlos como funcionarios públicos, los supervisores de las obras tendríamos que ir a modificar la Constitución, porque para que exista esta designación, ¿no?, como funcionario, por lo tanto, digamos, tendría que pasar esto a la Comisión de Constitución. Igualmente, si se contrata un supervisor como persona jurídica, ¿quién tendría la responsabilidad penal, ¿no?, y administrativa sobre todo? Eso habría que analizarlo con detenimiento, ¿no? Con relación al proyecto número 31, es muy cierto, hoy en día se hacen licitaciones de obras al 100%, pero hay que tener en cuenta que hay un rango que pueden salir al 90% y hasta el 10% del valor de una obra. Casi esto los gobiernos locales menores, llámese categoría B, casi no lo utilizan porque ellos más utilizan hoy en día la que es la contratación o las obras por administración directa, porque esto de todos modos genera un movimiento económico interno. Igualmente, la mayoría de estas obras salen casi a los gobiernos locales al 60%, porque es la realidad de los gobiernos locales hoy en día. Es cierto, hay una serie de problemas con los sindicatos de construcción civil cuando se le paga las obras en forma diaria. Si se hace una planilla, digamos, cuánto se paga al peón, cuánto se paga al albañil o al supervisor, desgraciadamente, pues una obra que está programada para acabarse en 45 días se prolonga a 90 días y hasta mucho más, y por eso es que quedan muchas obras de la administración pública paralizadas. Pero quien le habla ha trabajado en varias municipalidades y tenemos como experiencia de no pagarle en forma diaria a ellos, sino por avance de obras. Si hoy día me avanzaron 5 metros de la obra, se costea y se le paga ese monto. Si avanzaron 100 metros en un día, se costea y se pagaron ese mismo monto. Por lo tanto, ahí no hay ese problema, digamos, con construcción civil y por lo tanto, si analizamos el porqué de los gobiernos locales hacer este tipo de modalidades de obras, como les decía, bajan enormemente. Si yo tengo que comprar de repente arena o traer piedra chancada, pero en muchos distritos hay de río y se trae en forma directa y tenemos el volquete propio. O tenemos la retroexcavadora con la cual se hace zanja, por lo tanto se bajan costos enormemente. Lo que sí es de repente un mayor control y en estos casos casi no se utiliza al supervisor, sino solamente se utiliza a los supervisores, diré a los inspectores de obra, ¿no?, que se designa en forma directa. Yo creo que esto habría que regularlo, en todo caso ponerlo solamente un límite de unas cuantas UITs, no en forma general, porque si bien es cierto, si son obras de grandes magnitudes, hacerlas por administración directa, pues a veces demoran 5 o 10 años, y lo cual es irrealizable, pero pienso que para las obras pequeñas sí, incluso Infoobras, que está a cargo de la Contraloría General de la República, sí tiene, digamos, un reporte en forma mensual, digamos, de los gobiernos locales y se ha podido avanzar. Lo que sí es cierto, además de 400 gobiernos locales a niveles distritales que hoy en día todavía no cuentan con el Internet, o el Internet es muy lento. Hablaba yo que el CIAF desgraciadamente ya está desfasado. Tenemos un CIAF versión 1 que ya debería estar en versión 2, donde hay una serie de problemas, y yo creo que también tenemos que trabajar con relación a lo que es lo del CIAF, pero yo creo que esta es una modalidad que sí se podría, digamos, llevar muy bien en los gobiernos locales menores, porque el costo de la obra se reduce pues enormemente, y ese saldo de balance de esa obra siempre se ejecutan a veces 2 o 3 obras, con lo cual yo creo que se beneficia más digamos, la comunidad, ¿no? Son observaciones, señora Presidenta, que le hago llegar a través suyo para que lo considere el señor Contralor. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista el congresista Ávila y luego el congresista Brus. Y luego el congresista García de León. Gracias, Presidenta. Por su intermedio al señor Contralor,
Edgar Alarcón, le damos la bienvenida y realmente muy gustosos de que se quiera incorporar estas propuestas legislativas para mejorar el control. Eso es bueno. Sería bueno también que se incluya algunos aspectos, por ejemplo, problemas de arbitraje que han derivado, por ejemplo, en Juliaca, para citar, una obra del gobierno regional y otra obra de la Municipalidad Provincial de San Román. La primera ya tiene un problema de 10 años, está ya con 3 gobiernos regionales y la segunda igualmente. Se han gastado ingentes cantidades de dinero en ambos casos y como en arbitraje, no saben como se dice, quién se llevó la plata. Y sería bueno que esas obras de gran inversión sean revisadas y se pueda resolver o hacer un corte o que se haga cargo directamente el gobierno a nivel nacional, porque como hay intereses entre el gobierno regional y la empresa que hace, hasta se pueden poner de acuerdo para que eso continúe en forma indefinida, debiera de contemplarse un aspecto para que haya un corte y se haga cargo el gobierno nacional, en ambos casos, ¿no? Porque ese problema nunca va a acabar. ¿Y quién se perjudica en el caso del drenaje pluvial de Juliaca? Que está con el municipio, con la empresa, en arbitraje casi 10 años, 3 gobiernos ya municipales, igual con el municipio, con el gobierno regional, perdón. El otro aspecto que hemos visto es que algunas obras pequeñas que lo mencionó Percy Alcalá, son sacadas por municipios por administración directa. Caso, por ejemplo, universidades. Le voy a citar con ejemplo concreto, caso Universidad Nacional del Altiplano. Ahí está el jefe de la Oficina de Control Institucional, que depende de Contraloría, que se ha vuelto un pequeño dictador. Él, mediante oficio número 740, lo solicita al rector, ahora hace un mes, 20.000 soles por encargo, dice, para contratar personal. Él se ha escogido el mejor lugar de la universidad, la escuela de posgrado, para que opere ahí su oficina. Se ha vuelto en un pequeño dictador. Está 5 años, yo creo que lo había mencionado anteriormente, sobre este problema, y está cometiendo, digamos, atropellos en contra de la universidad. El rector me dice, ¿de dónde voy a sacar los 20.000 soles para que él contrate el personal que quiere? Bueno, voy a tener que recortar el comedor de estudiantes, voy a tener que recortar el combustible de estudiantes para poder, digamos, hacer. Aquí tengo el oficio, se lo voy a pasar. Me acaba de llegar el oficio. Entonces no puede hacer eso. Entonces yo creo que está en sus manos que ese señor tenga que ser removido, cambiado de forma inmediata, porque no solamente se ha escogido eso, porque él está operando anteriormente en el mismo edificio que el rector, actualmente, pero él se ha escogido un buen lugar, ¿no? Por eso son, digamos, creo que son cosas que usted tiene que corregir, señor Contralor. No puede haber abusos de ese tipo y ya está enquistado ahí en el cargo 5 años. Y dentro de eso ha crecido toda una maraña de poder en la universidad y al final no encuentra nada. Entonces, eso se tiene que contemplar, ¿no? Para evitar que personas designadas por su despacho, en casos de administración directa, puedan cometer ese tipo de atropellos y abusos contra organizaciones pequeñas que no tienen presupuesto para poder, digamos, atender los pedidos que hacen, en este caso, el jefe de la oficina de institución, de la oficina de control interno, el señor Clever Uría Lipa, para ser específico con el nombre del señor Contralor. Gracias. Gracias, congresista Ávila. Congresista Bruce, por favor. Gracias, presidenta. Saludar al Contralor por su presencia hoy día aquí en la mañana. Quería referirme al tema del proyecto de ley de supervisión de obras, que además es un proyecto de ley parecido al que yo presenté en el Congreso pasado, que no llegó a aprobarse. Y es un tema central, efectivamente, ¿no? En la ejecución de obras, cuando hay una obra paralizada, hay una controversia entre la entidad licitante y el contratista y el supervisor. Se la pasa de cantor, nunca asume su responsabilidad. Cuando es el que debe haber soplado silbato antes de que se produzca el problema. Y efectivamente están teniendo una función muy fácil, pues, ¿no? Y deberían asumir su responsabilidad. El Estado gasta miles de millones de soles contratando supervisores, ¿no? Y son los que primero deben alertar en caso que hay un problema que impide que la obra se ejecute. Pero el supervisor cumple 2 roles. Uno, supervisar que efectivamente la obra se ejecute de acuerdo al contrato y alertar si hay algún incumplimiento. Pero 2, actúa como consultor técnico
en caso que en la obra se presente algún problema no previsto en el expediente técnico, que es la norma en toda obra. Es muy raro que uno acabe exactamente igual a como se hizo el proyecto, siempre hay imponderables que se presentan. Entonces, para lo que es lo primero, efectivamente estoy de acuerdo en establecer algún tipo de sanciones, estoy de acuerdo en que la Contraloría debiera ser permanentemente informada. Eso no significa que haya algún ilícito o que nada, simplemente está siendo informada y cualquier problema pues estará en proceso de solución, pero eso le permite a la Contraloría vigilar cómo va el proceso de la obra y además también permite que el supervisor sienta un ojo en la espalda de alguien que lo está vigilando para que haga bien su trabajo. Esa parte me parece impecable. No estoy de acuerdo que la Contraloría designe a los supervisores de obra, porque entonces va a pasar de quién controla al Contralor. Porque si el día de mañana un supervisor no hace bien su trabajo, ¿a quién enjuiciamos? ¿Al Contralor de la República? ¿Que fue el que lo designó? Por eso no me parece adecuado. Sí que haya un registro, perfecto, ¿no? y que sean estos registros de estos supervisores que estén, digamos, acreditados. De esos hay que escoger bien, pero que no sea la Contraloría que los escoja, porque ya no es entonces juez y parte, ¿no? Ya deja digamos, se convierte en juez y parte. Y en la parte técnica, el supervisor tiene que actuar como un consultor que ante un problema trabaje una solución técnica con el contratista, con la entidad licitante para solucionarlo y de esa manera no hayan obras inconclusas. Porque el hecho de que, como dijo bien el congresista Alcalá, se perfora un pozo y se encuentra pues que hay escaliche ahí, bueno, hay que buscar una solución técnica, ¿no? Si eso no estaba previsto o falló el estudio de suelos, hay que buscarle una solución técnica. Si la solución técnica pasa por, bueno, vamos a gastar más en esta partida y dejaremos de hacer esta otra, pero el pozo va a funcionar, esa es una solución técnica, para lo cual tiene que tener grados de libertad. En general estoy de acuerdo con el tema de los supervisores, pero no dejando que la Contraloría sea el que los designe. Y en lo que refiere a las sanciones, sí creo que hay un problema constitucional en considerar los funcionarios públicos, pero lo que se puede hacer es incluir en la ley sanciones parecidas a las que tienen funcionarios públicos. Y de esa manera salvamos el problema constitucional, porque yo sí creo que hay que poner sanciones, ¿no? El supervisor cobra buena plata. Pregunten ustedes, ¿qué supervisor tiene un juicio con el Estado? Ni uno. Y viene un puente y se cae y que el contratista tiene un juicio, pero el supervisor se la pasa el actor. No, hay que poner sanciones. Creo que la solución es ponerle sanciones equivalentes a lo que tienen funcionarios públicos, pero sin considerar los funcionarios públicos, porque ahí tenemos un problema constitucional. Nada más, Presidenta, gracias. Gracias, congresista Bruce. Al congresista García Belaunde. Presidenta, un saludo muy cordial al Contralor. Recogiendo un poco lo que aquí se ha dicho y he escuchado del colega Alcalá, Bruce y del Castillo. Estamos viendo, siempre, quiero decirlo, Presidenta, sin ningún problema, ratificando siempre mi aprecio y mi admiración a la Contraloría y a los últimos Contralores también, inclusive al Contralor actual, que me parece que está actuando bien. Sin embargo, me preocupan algunas cosas que las voy a decir. Siempre cuando hemos recurrido, por lo menos en mi caso, a la Contraloría para que investigue o nos ayude a investigar casos como la vía expresa del Callao, el tema Orellana y otros temas que hemos seguido de cerca, siempre hemos encontrado una colaboración. Pero últimamente, que mando algunos oficios a la Contraloría, dice lo siguiente, Presidenta, y sí me preocupa porque parecería que se quieren un poco lavar las manos. Dice, los oficios de respuesta, dice, con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio que permitan atender a su solicitud, estimaré se sirvan a alcanzar este organismo superior de control información sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del mencionado programa, adjuntando la documentación correspondiente. O sea, si no adjuntamos nada, si no
alcanzamos algún tipo de información de las presuntas irregularidades, la Contraloría no va a hacer nada. Y eso sí me preocupa. Entonces, nosotros que somos fiscalizadores en el Congreso, tenemos que darle todos los elementos adecuados a la Contraloría para que ellos investiguen, porque si no, no lo van a hacer. La pregunta es, ¿para qué está la Contraloría? ¿Para qué está la Contraloría? Entonces, que desaparezca la Contraloría. Hay que recordar que el Contralor tiene una remuneración mensual de 33.100 soles, 39 salarios mínimos vitales. El vicecontralor, 27.000. 17 funcionarios ganan 19.000 soles. 49 funcionarios ganan 14.000 soles. 43 funcionarios ganan 11.000 y 107 funcionarios ganan más de 10.000 soles. La pregunta es, entonces, ¿para qué sirve todo esto? El presupuesto de la Contraloría es 502 millones. Y si no van a controlar, entonces, ¿para qué vamos a gastar todo esto? El nivel de ejecución solamente está en el 72% y faltan 75 días para que acabe el año. ¿Cómo podrán completar su ejecución del presupuesto en 75 días que faltan? Entonces, si seguimos haciendo cuentas, evidentemente vemos que hay 16 millones que son para viajes. Viajan más que los parlamentarios. Entonces, lo cual ya es bastante. Nosotros somos... Ya es bastante, eso es bastante. Los viáticos equivalen a 10 veces lo que cuestan los pasajes, lo cual es bastante. Entonces, yo quisiera, Presidenta, que esto se pueda aclarar debidamente. Ahora bien, en el tema que ha atacado el colega del Castillo, de los controles, por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez, es una estafa para el país. LAP ha estafado y ha engañado al país, con la excusa de que no se le entrega todo, falta 1 metro y no hacen nada. No le han entregado 1 metro, no, la esquina de allá no me han entregado y no puedo hacer la pista de aterrizaje, o no puedo hacer ni siquiera el terminal que está en el centro, el terminal de pasajeros. El aeropuerto de Barajas tiene 11 millones de Barajas de Madrid, 11 millones de pasajeros, y es un aeropuerto que tiene 4 terminales, más un satélite. Aquí tenemos 18 millones de pasajeros, es un terminal que parece de Republiqueta, del Caribe. Es decir, sentado en la cabeza de la pista de aterrizaje estás 45 minutos para viajar a Trujillo y el vuelo dura 42 minutos. ¿Y qué hace la Contraloría? Pero por supuesto. Sí, presidente. Gracias. Lastimosamente, tontamente el Estado se pone la soga al cuello en este tipo de obras porque ponen los contratos que las obras no se ejecutarán hasta que el Estado entregue el 100% de los terrenos. Entonces, te falta 1 metro cuadrado, el contratista tiene, o el contratante tiene toda la base legal para decir no arranco, ¿no? Por ejemplo, y el terreno que falta por entregar no tiene nada que ver, por ejemplo, con el terminal principal del segundo terminal que tenemos que tener en el aeropuerto, que podría haberse empezado a ejecutar hace tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es dejar de poner esa cláusula y quizás decir las obras empezarán cuando se entregue el 60%, el 70%, no sé, de las obras, para que no se agarren pues de ese metro cuadrado que falta. Dice Conocita García Belaúnde, lamentablemente LAP tiene una base legal para hacer lo que hizo, pero fue por tontería de un mal diseño del contrato. Gracias, presidente. Sí, y el gobierno del señor Bruce, que quiere llegar a 7 millones de turistas el 2021, ahora hay 3 y pico, quiere duplicar. El gobierno de la presidenta también, por supuesto, ahora es vicepresidenta además. Y entonces, este gobierno que quiere llegar a 7 millones, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a tener turistas en paracaídas, en parapente? Que ya no entran más en el aeropuerto. Inclusive hay para entrar los servicios higiénicos. Y las colas duran tanto como pasar la aduana. Ese es el país. O sea, LAP nos ha engañado a todos. LAP, con la excusa de que hay una tubería de gas que pasa por allí, no quieren empezar. O sea, ¿y quién puso la tubería de gas? ¿La tubería de gas estaba hace 16 años? No, la han puesto hace 5 años. ¿Y cómo la pusieron? ¿Quién aceptó? ¿Quién permitió?
Entonces, ¿dónde está la Contraloría? Y no, es que también hay un tubo de Sedapal. ¿Y quién permitió que el tubo estaba hace 16 años cuando entregaron la concesión? No, lo han hecho todo después. O sea, hay una colusión entonces. Hay una colusión. Y hay 7 adendas. ¿La Contraloría participa en las adendas? Una de las adendas dice que va a ser un terminal de tránsito donde los pasajeros en tránsito van a tener que pagar. O sea, si tú vas de Piura, Carla, si tú vas de Piura a Arequipa y pasas por Jorge Chávez, que no hay vuelo directo, vas a tener que pagar otra tasa. Eso es una adenda. ¿Participa la Contraloría en las adendas? ¿Se le consulta a la Contraloría en las adendas? ¿Qué hace la Contraloría? Ocitran, Negociatran le dicen. A Ocitran le dicen Negociatran, porque de Ocitran nada, todo lo negocia. Y la Contraloría no ve nada. Entre una Contraloría que no ve y un Ocitran que negocia, entonces al final hacen lo que le da la gana. Yo creo que eso es peligroso. La Contraloría puede y debe. Si no puede, debe. Y si no puede, hay que hacerla poder. Debe participar en las adendas. Las adendas es una manera de darle la vuelta al contrato. No solamente al contrato, sino burlarse del que ha postulado o ha participado en la adjudicación, en el concurso y que perdió. Porque a través de las adendas se burlan al que ha perdido. Porque seguramente si el que ha perdido hubiese sabido que las cosas iban a cambiar después, hubiese hecho otra propuesta diferente para poder ganar el concurso. Entonces, yo creo que aquí, en el caso del aeropuerto, que es una estafa y donde está colapsado el aeropuerto y no van a hacer nada hasta dentro de 5 años, porque dicen que dentro de 5 años recién se podrá inaugurar la segunda pista, o sea, 5 años más haciendo cola para poder despegar, quiero decir, 5 años o aterrizar. Y sin embargo, tenemos en Surco una linda pista de aterrizaje que está sin ser utilizada. ¿Por qué el gobierno no se atreve? Ojalá que el gobierno se atreva, señor Bruce, usted que es tan duro y tan crítico, que lo ha sido siempre tanto con el gobierno anterior, ¿por qué no? Y la ministra, la vicepresidenta que está acá presente, ¿por qué no ordenan que abran Las Palmas para las compañías low cost, por ejemplo, o los vuelos internos? Durante 5 años, porque en 5 años no va a haber aeropuerto. No va a haber aeropuerto. Entonces yo exhorto a la gente del gobierno que aquí me flanquea por ambos lados, que pueda hacer algo al respecto. Una interrupción, encantado. Disculpe, no, es la segunda interrupción. Pero por excepción le damos a la doctora Carla. Entonces, primero las damas. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Castillo y congresista Belaúnde. Efectivamente, es una preocupación muy grande lo del aeropuerto. Y creo que existen condiciones de tener un plan de contingencia ya, que anteriormente los anteriores gobiernos no lo han querido ver ni tomar la decisión. O sea, no hay principio de autoridad. Efectivamente, Las Palmas puede servir, y es más, creo que en el presupuesto de este año existe, si no mal recuerdo, 200 millones para el recapeo de esa pista y ponerla en condiciones para poder tener una pista adecuada, para poder tener todos los vuelos nacionales internos, como bien lo ha dicho el congresista Belaúnde, y poder descongestionar el aeropuerto del LAP, que ya no da más. Ya no da más, ¿no? Y yo le reiteré que hasta para aterrizar hay colas, porque todas las semanas que viajo a Piura, cada día el tiempo de que tengo que esperar dentro del avión en Piura para poder aterrizar en Lima, la vez pasada fue 2 horas, presidenta, 2 horas. Es 40, 50, 30 minutos, hasta 2 horas. Entonces perdemos competitividad, horas hombre, el costo del pasaje. Entonces, realmente yo creo que acá hay que tomar una decisión ya. Y creo que está en las manos del gobierno actual poderla tomar, porque los Juegos Panamericanos, que recién el ministro de Educación se dio cuenta hace 2 días, que al margen de los 9.000 deportistas que van a llegar, vamos a tener
una afluencia de 75.000 personas que vienen y puede superarse hasta 100.000. ¿Dónde van a aterrizar? Entonces, es una preocupación que la tenemos ya a puertas. Gracias, congresista Belaunde. Sí, trataría, por favor, porque la agenda es bastante larga y voy a pedirles que traten de enfocarse en el tema que hemos venido a conversar. Sé que hay bastantes temas. El tema del aeropuerto lo podemos invitar al ministro de Transportes y Comunicaciones para conversar sobre ello, pero preferiría que nos enfoquemos en la propuesta legislativa. Bueno, entonces mejor le tomo la palabra. Hagamos con el ministro de Transportes y con la gente de Ocitran, ¿no? Simultáneamente tratar ese tema que es gravísimo para el país. Gracias. Negocitran, invitar a Negocitran. Bien, Presidenta, para terminar, ahora el tema es muy importante y el Contralor acá es fundamental en todo esto. La pregunta es, si gastamos 502 millones de soles en la Contraloría, ¿cuánto implica eso? O sea, ¿cuánto es lo que el Estado ha perdido en corrupción? ¿Cuánto es lo que el Estado ha recuperado de esa pérdida? ¿Cuánto ha recuperado? ¿Cuánto ha evitado? Si son 500 millones, habrá evitado 5.000 que roben, supongo yo, por lo menos. Y de los 12.000 que roban, dicen, la Contraloría lo dijo en una oportunidad, que son como 12 millones que se pierden en corrupción, supongo que habrá que recuperar la mitad, 6.000, supongo yo. O bueno, ¿o cuánto van a recuperar? Entonces, yo creo que eso es importante saberlo. Ahora, y yo estoy de acuerdo en de alguna manera en los dos proyectos de leyes, el proyecto de ley número 227, del control previo, creo que es fundamental el control previo, y en eso la Contraloría va a tener todo nuestro aporte y apoyo en control previo, y luego en el tema de que las empresas o el Estado pueda terminar las obras que los privados dejan a medias. Yo creo que eso es fundamental, porque, en fin, en el aeropuerto, en el tema de, puede pasar en el Callao, en el mismo aeropuerto, si LAP no puede hacer la segunda pista porque no tiene financiación todavía, ojo, no la tiene. Ya hablé yo con unos banqueros, ministra, vicepresidenta, presidenta y vicepresidenta a la vez, no sé cómo llamarla, o le digo mechita solamente, no lo sé. Pero en fin, en todo caso, Presidenta, yo he hecho algunas averiguaciones y no tienen financiamiento, LAP, todavía no lo tiene. Entonces, esos 1.200 millones, ¿de dónde lo van a sacar? Entonces, si LAP no puede hacer la pista, lo diga ya, y el gobierno no puede hacerla. Yo estoy seguro que el gobierno puede hacerla. Y si el gobierno, LAP factura 300 millones de dólares al año y se mete al bolsillo 55, o sea, es un gran negocio. Y en 16 años se le ha dado al Estado 1.500 millones de dólares. Significa que el Estado tiene dinero para poder invertir en la segunda pista. Y eso es urgente. Entonces, si no funciona la actividad privada, pues que el Estado pueda hacerlo directamente. Y en el caso de la refinería de Talar también hemos visto mayor fiscalización. Y eso equivale, la refinería y el gasoducto del sur equivalen más o menos al canal de Panamá. Es como si vayamos en barco hasta la misma Arequipa con el gasoducto del sur, porque es equivalente a un canal de Panamá. Y finalmente, Presidenta, ¿está la Contraloría vigilando los descuentos que hacen a todos los peruanos en la luz para pagar el gasoducto? ¿Quién vigila ese dinero que nos descuentan todos los meses y que va a llegar a sacarnos un montón de dinero en los próximos años? ¿Quién vigila? ¿Cómo se hace el descuento y si se paga o se gira lo que se descuenta? ¿Quién vigila todo eso? Son cosas fundamentales, Presidente, y aquí lo dejamos. Muchas gracias, congresista García Belaunde. Le doy la palabra a Martínez Lezana, luego a Paloma.